El sudor le corría por la espalda cuando el frío acero de un revólver cayó de golpe sobre la mesa de caoba. Abigail debía $150.000 a los hombres más peligrosos de Chicago. Y esa noche, el jefe más despiadado de la ciudad la miró fijamente y le hizo una propuesta que estaba a punto de destruirla, para siempre. Abigail Fight se acomodó el corsé rígido de su uniforme, haciendo una mueca de dolor mientras el material duro se le clavaba con fuerza en la cintura. Ese uniforme era una broma cruel, casi sádica, para una mujer de su talla. En un mar de meseras talla 2 que se deslizaban por el salón como cisnes, Abigail era talla 22. Tenía un cuerpo robusto, caderas anchas, un torso grueso y muslos pesados que se rozaban bajo la falda de satén, peligrosamente corta. Abigail sabía perfectamente cómo la miraban los clientes. Para los grandes apostadores del Gilded Lily, ese exclusivo salón clandestino de puros y póker en el centro de Chicago, ella era invisible o era el chiste de una burla susurrada y cruel. Pero Abigail no podía darse el lujo del orgullo. No podía darse el lujo de renunciar. No podía darse el lujo de casi nada. Su padre, Arthur Fight, había muerto de un infarto repentino 6 meses atrás. Arthur había dejado un departamento diminuto, una colección de discos de jazz gastados, y una deuda de juego escalofriante, $150.000 que le debía a Jimmy Rossi. Jimmy no era un cobrador cualquiera. Jimmy Rossi era un matón de bajo rango, un prestamista del sindicato de Chicago que cobraba sus intereses con sangre, rodillas destrozadas y puro terror. Apenas la semana anterior, Jimmy había acorralado a Abigail junto a los contenedores de basura, presionando un cuchillo de caza dentado contra su mejilla, susurrándole que si no tenía los primeros 50.000 para el viernes, empezaría a cortarle pedazos para venderlos en el mercado negro. Esa noche era jueves. Abigail sostenía una pesada bandeja de plata cargada con vasos de cristal y una botella de bourbon de $200. Respiró hondo, sintiendo como sus pechos pesados presionaban contra el terciopelo ajustado de su top. Empujó las pesadas puertas de roble del salón VIP. El aire adentro estaba cargado de humo azul de cigarro y del olor punzante de la codicia. Alrededor de la mesa de fieltro verde estaban sentados 4 hombres. Jimmy Rossi era uno de ellos, con su cara de rata brillando de sudor nervioso mientras miraba sus cartas. Pero el hombre que dominaba la sala, el que parecía absorber todo el oxígeno del lugar, era el que estaba sentado a la cabecera de la mesa, Damian Castello. Damian Castello era el jefe indiscutido de la familia Castello, un nombre que se susurraba tanto en salas de juntas como en comisarías de policía. Damian tenía 34 años, rasgos aristocráticos afilados, cabello oscuro peinado hacia atrás, y unos ojos tan fríos e implacables como un lago congelado. Vestía un traje gris carbón a la medida que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos. Damian no era simplemente peligroso, era el depredador supremo en una ciudad llena de lobos. Abigail se acercó a la mesa, con el corazón golpeándole contra las costillas. Al inclinarse para dejar un vaso fresco de bourbon junto a Damian, sus manos temblaron. Una gota de condensación cayó de la botella y salpicó directamente el costoso zapato de cuero de Damian. Toda la mesa quedó en silencio absoluto. Jimmy Rossi inhaló bruscamente, con una sonrisa repulsiva extendiéndose por su rostro. «Vaca torpe», escupió Jimmy, ansioso por quedar bien con el jefe. «Discúlpate con el señor Castello antes de que te corte la lengua, cerdita». La cara de Abigail ardió de humillación. Sus mejillas se pusieron de un rojo intenso y manchado mientras buscaba el trapo en su delantal, con los muslos temblando mientras se preparaba para arrodillarse y limpiar el zapato. «Déjalo». La voz de Damián era un barítono grave y resonante. No gritó, pero resonó con una autoridad absoluta. Damián no miró su zapato. Damián tampoco miró a Jimmy. Damián miraba directamente a Abigail. Sus ojos oscuros recorrieron lentamente su rostro, observando sus mejillas sonrojadas y redondeadas, sus ojos castaños asustados, y el subir y bajar acelerado de su pecho. No había asco en su mirada. No había burla. Había, en cambio, una intensidad pesada, calculada y aterradora. Era la mirada de un hombre que estudia un rompecabezas complejo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Damián, con una voz completamente libre del acento duro de Chicago que tenían la mayoría de sus hombres. «Abigail», tartamudeó ella, apretando la bandeja de plata contra su pecho como un escudo. «Abigail Fight».
Algo parpadeó en los ojos de Damián al escuchar ese apellido. Un cambio microscópico que desapareció tan rápido como había llegado. Fight, repitió Damián en voz baja, saboreando cada sílaba. Levantó la mirada hacia Jimmy Rossi. Es ella, la chica. Jimmy tragó saliva, con toda su bravuconería desapareciendo de golpe. Sí, jefe. La hija de Arthur. La que tiene el papel de los 150.000. Damián se recostó en su silla de cuero, juntando los dedos en forma de campanario. Damián no rompió el contacto visual con Abigail. El silencio se estiró, sofocante y pesado, hasta que Damián finalmente asintió, un gesto que la despedía de su presencia pero que, de forma inexplicable, la ataba a su órbita. Vuelve al trabajo, Abigail. Abigail prácticamente huyó de la sala, con la respiración entrecortada, sintiendo el peso fantasma de la mirada de Damián Costello quemándole un hueco entre los omóplatos. Abigail no sabía qué había pasado, pero el temor que se instalaba en su estómago le decía que su pesadilla ya no era solo Jimmy Rossi. Para las 3 de la madrugada, el Gilded Lily se había vaciado por completo. La banda de jazz había guardado sus instrumentos, y el olor persistente a cerveza rancia y cloro marcaba el final del turno. Abigail estaba agotada. Sus pies hinchados le latían dentro de sus zapatos baratos, y su espalda baja gritaba de dolor mientras se cambiaba el uniforme humillante por unos pantalones deportivos, holgados y una sudadera gris. Se enrolló una bufanda gruesa y deshilachada alrededor del cuello, temiendo la brutal caminata hasta el metro, y salió por la puerta de empleados hacia el callejón helado y cubierto de nieve. Abigail se congeló en su sitio. Bloqueando la salida hacia la calle había un enorme Maybach negro y reluciente. El motor zumbaba con un ronroneo bajo, casi depredador. 2 hombres con abrigos oscuros estaban de pie junto a la pared de ladrillo, con las manos metidas casualmente dentro de sus chaquetas. Cuando la puerta metálica se cerró detrás de Abigail, la ventana trasera del Maybach comenzó a bajar lentamente. «Sube, Abigail». Era Damián Costello. El pánico se apoderó del pecho de Abigail. Su mente le gritaba que corriera, pero sus piernas pesadas se sentían de plomo. Aunque hubiera podido correr, no habría llegado ni 5 metros antes de que los hombres de Damián la atraparan. Temblando violentamente por el frío, Abigail se acercó al auto. Uno de los guardias abrió la puerta trasera desde adentro. Abigail se deslizó hacia el interior de cuero, sintiéndose absurdamente fuera de lugar. Su cuerpo grande ocupaba buena parte del asiento acolchado, y sus tenis baratos y húmedos se hundían en la alfombra de lana del auto. Damián estaba sentado a su lado, perfectamente compuesto, sirviendo 2 dedos de líquido ámbar de una licorera de cristal en un vaso. Jimmy Rossi está muerto, dijo Damián con calma, ofreciéndole el vaso. Abigail jadeó, llevándose las manos a la boca. ¿Qué? Lo agarraron robando de mis cargamentos en el puerto. Hace 1 hora me encargué de él, explicó Damián, con un tono tan casual como si estuviera hablando del clima. Damián tomó un sorbo lento de su bebida. Pero antes de que exhalara su último aliento, arreglamos sus cuentas. Transfirió todas sus deudas pendientes a mi nombre. Incluyendo la tuya. La sangre de Abigail se congeló. La deuda no había desaparecido. Simplemente había pasado a manos de un hombre que controlaba el bajo mundo de la ciudad. Señor Costello, suplicó Abigail, con lágrimas cayéndole por las mejillas y empapando sus pestañas gruesas. Por favor. No tengo el dinero. Mi papá. Mi papá estaba enfermo. No podía dejar de apostar. Trabajo doble turno solo para pagar la renta. Yo no soy nadie. No tengo nada. Por favor. Damián giró la cabeza, con sus ojos oscuros fijos en los de Abigail bajo la luz tenue del auto. Yo sé exactamente quién era tu padre, Abigail. Y sé que tú no tienes el dinero. Damián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un papel doblado, grueso como pergamino. Era el libro de cuentas de Jimmy Rossi. Damián lo lanzó sobre el asiento entre los dos. Quédate conmigo esta noche. Borraré cada centavo que debes, le dijo el jefe de la mafia a la mesera de talla grande. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e irreales. Abigail lo miró fijamente, con la mente en blanco. Se miró a sí misma,
su estómago suave y ancho escondido bajo la sudadera holgada, sus muslos gruesos, sus manos ásperas y sin manicura. Hombres como Damián Castello salían con supermodelos, actrices, mujeres de pómulos afilados y cinturas que se podían rodear con 2 manos. No le proponían nada a la mesera gorda y agotada de los barrios pobres. ¿Por qué?, murmuró Abigail, con la voz apenas un susurro. Mírame. Estoy gorda. No soy nadie. Esto es una broma enferma. Quiere humillarme. Me va a vender a un burdel. La mandíbula de Damián se tensó. Por una fracción de segundo, un destello de furia genuina cruzó sus rasgos aristocráticos. ¿Acaso parezco un hombre que pierde el tiempo en bromas de mal gusto?, espetó Damián, con la voz bajando una octava. Y yo no trafico mujeres. Estoy haciendo una transacción de negocios. Me debes $150.000. Me vas a acompañar a mi mansión esta noche. Vas a hacer exactamente lo que te indique. Y mañana en la mañana, te vas libre. El corazón de Abigail latía frenéticamente. Instrucción. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? Quiero que seas mi prometida. Abigail se atragantó con su propia respiración. ¿Mi qué? Mi abuelo, don Vincenzo, se está muriendo. Le quedan horas de vida, dijo Damián, y su fachada fría se agrietó apenas 1 milímetro, revelando una urgencia desesperada por debajo. Su testamento dice que el sindicato y la mayoría de nuestros bienes legítimos pasan a mí, solo si estoy comprometido con una mujer de carácter moral intachable, completamente ajena a nuestro mundo. Si no lo estoy, el control pasa a mi tío Lorenzo. Lorenzo es un carnicero que va a desatar una guerra territorial que va a incendiar Chicago entera. ¿Pero por qué yo?, suplicó Abigail. Podría contratar a una actriz, a una modelo. A una actriz se le puede comprar. Una modelo haría preguntas. Mi tío tiene ojos en todas partes. Si de la nada llego con una socialité perfecta y pulida, sabrá que es una farsa. Damián se acercó más, y su aroma a cedro y pólvora envolvió a Abigail. Pero tú eres real. Eres una mesera luchando bajo el peso de una deuda. Eres exactamente lo opuesto de todo lo que Lorenzo esperaría que yo llevara a esa casa. No sospechará un engaño, porque no creerá que soy capaz de orquestar uno contigo. Tú eres la coartada perfecta. Abigail miró el libro de cuentas sobre el asiento. Una noche. Una sola noche fingiendo ser amada por un monstruo, y sería libre del peso aplastante que había destruido a su padre y que lentamente la estaba matando a ella también. Una noche, susurró Abigail, con la voz temblorosa. Y la deuda desaparece. ¿Lo jura? Damián extendió la mano. Abigail se estremeció, pero la mano de Damián pasó de largo su rostro, y sus dedos enguantados le limpiaron con suavidad una lágrima de la mejilla. El toque fue sorprendentemente gentil. Por mi vida, juró Damián. Pero te advierto, Abigail, una vez que crucemos las rejas de la mansión Castello, la actuación tiene que ser perfecta. Si Lorenzo huele miedo, si sospecha por un segundo que te compré, no solo me va a matar a mí. Te va a matar a ti también. Abigail cerró los ojos con fuerza. No tenía opción. El fantasma del cuchillo de Jimmy Rossi todavía estaba fresco contra su garganta. Abrió los ojos, encontrando una reserva repentina y desesperada de fuerza. Está bien. Lo haré. Damián asintió, golpeando con los nudillos el vidrio divisorio. El chofer puso el auto en marcha de inmediato. El Maybach salió del callejón, acelerando hacia la noche nevada de Chicago. Mientras avanzaban hacia las afueras de la ciudad, Damián abrió un compartimiento escondido y sacó una cajita de terciopelo. La abrió, revelando un anillo de diamantes tan grande que atrapaba las luces de la calle como un prisma. Damián tomó la mano temblorosa de Abigail entre las suyas, deslizando la fría banda de platino en su dedo anular. Le quedó perfecto. Abigail se quedó mirando el anillo, con una idea aterradora formándose en su mente. ¿Cómo sabía él exactamente su talla de anillo? Antes de que pudiera preguntar, las enormes rejas de hierro de la mansión Castello aparecieron en la distancia, bañadas por luces de seguridad implacables. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando, y Abigail no tenía ni idea de que la deuda de su padre nunca había sido una pérdida de juego.
Era un robo. Y Damián no la había elegido a ella por accidente. El Maybach subió por un camino sinuoso cubierto de nieve, bordeado de robles antiguos, hasta detenerse frente a una enorme mansión de piedra caliza en Highland Park. Se veía menos como un hogar y más como una fortaleza. Abigail miró por la ventana polarizada, y su sudadera gris de pronto le pareció un letrero de neón que anunciaba su pobreza frente a semejante riqueza. Damián bajó primero, con el viento cortante de Chicago agitando su abrigo oscuro. Le extendió una mano enguantada. Abigail dudó, con los muslos temblando mientras se deslizaba por el asiento de cuero, tomando su mano. El agarre de Damián era firme, y la ayudó a calmar el pánico que se le desataba por dentro. Espalda recta, Abigail, murmuró Damián, con su aliento formando vapor en el aire helado. Eres mi esposa elegida. No te inclinas ante nadie en esta casa. Ni los guardias, ni el personal, y mucho menos Lorenzo. Abigail tragó saliva y asintió. Se acomodó la bufanda gruesa, intentando ocultar el rubor nervioso que le manchaba la papada, y caminó junto a Damián por las grandes escaleras de mármol. Las pesadas puertas de caoba fueron abiertas por hombres armados vestidos con trajes a la medida, revelando un vestíbulo dominado por un candelabro de cristal y una escalera doble. Al pie de esas escaleras había un hombre que parecía un reflejo mayor e hinchado de Damián. El tío Lorenzo. Lorenzo vestía una bata de fumar de terciopelo color vino, con un vaso de un costoso Bourbon Pappy Van Winkle colgando flojamente de sus dedos. Sus ojos, pequeños y crueles, recorrieron a Abigail con una lentitud dolorosa y deliberada. Lorenzo se fijó en su moño desordenado, en sus pantalones holgados, en sus caderas anchas, y en la línea pesada de su mandíbula. Una risa cruel y estridente resonó por todo el salón. Damián, se burló Lorenzo, tomando un sorbo de su Bourbon. Siempre tuviste un sentido del humor torcido. ¿Qué es esto? Recogiste a una vagabunda de algún restaurante en Rush Street. Le prometiste una pizza de queso extra por disfrazarse un rato. El calor invadió las mejillas de Abigail, la vergüenza familiar y punzante de ser humillada por su talla amenazando con hundirla. Instintivamente intentó encogerse detrás de los hombros anchos de Damián, pero Damián no se movió para protegerla. En cambio, dio un paso al costado, dejándola completamente expuesta. No te inclinas ante nadie, resonó su voz en la mente de Abigail. Algo se rompió dentro de Abigail. Estaba cansada. Cansada de que matones la amenazaran en callejones, cansada de corsés que le trituraban las costillas, y violentamente cansada de que hombres crueles pensaran que su peso la convertía en un blanco fácil. Años lidiando con borrachos groseros y manoseadores en el Gilded Lily de pronto le pusieron la columna recta. De hecho, dijo Abigail, con la voz cortando el vestíbulo con una claridad sorprendente, prefiero un buen bistec, y le sugiero que cuide sus modales, Lorenzo. O su madre nunca le enseñó a saludar a su futura sobrina. Todo el vestíbulo se quedó en silencio absoluto. Los guardias armados intercambiaron miradas nerviosas. Los labios de Damián se movieron apenas, y una sonrisa orgullosa fantasma cruzó su rostro estoico. La sonrisa de Lorenzo desapareció, reemplazada por un rubor morado de furia. Lorenzo dio un paso amenazante hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Tienes una lengua muy filosa para ser una gorda sin cultura. ¿Tienes idea con quién estás hablando? Estoy hablando con un hombre parado en un pasillo con corrientes de aire, en bata de baño, respondió Abigail, con el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro atrapado, aunque su voz se mantuvo asombrosamente firme. Abigail se acercó más a Damián, deslizando su brazo grueso por el suyo. Damián, cariño, este es el comité de bienvenida. Porque he recibido recibimientos más cálidos en el metro de la línea roja a las 2 de la mañana. Damián soltó una risa baja y genuina que pareció sacudir a Lorenzo hasta el alma. Perdónalo, mi amor, dijo Damián, dándole palmaditas en la mano. Lorenzo siempre ha tenido problemas con la elegancia. ¿Dónde está el abuelo? Está en el ala oeste, escupió Lorenzo, con los ojos clavados en el enorme diamante de platino que brillaba en el dedo regordete de Abigail. La vista del anillo pareció golpearlo físicamente. El doctor del Northwestern Memorial dice que no llega al amanecer. Llegas tarde, Damián. Un truco barato con una mujerzuela que sacaste de la calle no va a convencer a Vincenzo.
Ya veremos, dijo Damián con frialdad, guiando a Abigail más allá de su tío que farfullaba maldiciones. Mientras caminaban por el largo corredor lleno de retratos, Damián se inclinó, con sus labios rozando el oído de Abigail. Perfecta, susurró Damián. La cercanía de Damián, el olor a cedro y colonia costosa, le provocó un escalofrío a Abigail que no tenía nada que ver con el frío. Entraron a una habitación principal poco iluminada, con un fuerte olor a antiséptico y vejez. Recostado sobre un mar de almohadas estaba don Vincenzo. Se veía frágil, con la piel como pergamino translúcido, pero sus ojos oscuros, los mismos ojos de Damián, seguían agudos y penetrantes. Damián, jadeó el anciano, con la voz como hojas secas crujiendo. Aquí estoy, dijo Damián con suavidad, sentándose en el borde de la cama. Y la traje, tal como te lo prometí. Damián jaló a Abigail hacia adelante con delicadeza. Abigail se sintió absurda, parada en sus pantalones deportivos frente a un patriarca de la mafia moribundo, pero se mantuvo firme. Los ojos cansados de Vincenzo la estudiaron. Vincenzo no la miró con el mismo asco que Lorenzo. Vincenzo miró sus ojos. Vincenzo extendió una mano temblorosa y huesuda. Abigail, por puro instinto, envolvió con suavidad sus manos cálidas alrededor de la mano fría del anciano. Tú no eres una de esas muñecas de porcelana que él suele pasear por ahí, susurró Vincenzo, con una sonrisa débil tocando sus labios pálidos. Tienes tierra en los zapatos. Tienes callos en las manos. Tú sabes lo que significa trabajar. Sí, señor, dijo Abigail en voz baja. Bien. Esta vida exige una columna de acero, no de porcelana. Vincenzo tosió con violencia, apretando la mano de Abigail con más fuerza. Miró más allá de ella, hacia Damián. Lorenzo es una serpiente. Va a destrozar a la familia. Tú tienes que ser el ancla, Damián. Estás unido a esta mujer ante Dios. Lo estoy, mintió Damián sin titubear. Vincenzo asintió, con los ojos cerrándose lentamente. El abogado está en el estudio. Firmen los papeles. La familia es tuya, muchacho. Protégela. Damián besó la frente del anciano, guiando a Abigail fuera de la habitación. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de ellos, Abigail soltó un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante toda una hora. Lo logramos. Se acabó. Todavía no, dijo Damián, y su voz cayó a un registro peligroso y helado. Ahora viene la parte difícil. Sígueme. Damián no la llevó al estudio. En cambio, la guió por una escalera de piedra en espiral hasta la enorme y húmeda cava de vinos bajo la mansión. El aire olía a corcho añejo y a tierra. ¿Dónde están los abogados?, susurró Abigail, envolviendo sus brazos pesados alrededor de su cintura en un gesto defensivo. Esta noche no hay abogados, respondió Damián, girándose para mirarla bajo el brillo tenue de un candelabro de hierro forjado. Me preguntaste cómo sabía tu talla exacta de anillo. Yo no adivino, Abigail. Yo calculo. Abigail frunció el ceño, con el corazón acelerándose. ¿Qué tiene que ver mi talla de anillo con la deuda de juego de mi padre? Tu padre, Arthur, no le debía ni un centavo a Jimmy Rossi, dijo Damián con suavidad, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. Arthur no era un jugador compulsivo. Tu padre era el contador principal de los negocios legítimos de transporte marítimo de Lorenzo. Hace 4 meses, Arthur descubrió una irregularidad en las cuentas. Encontró pruebas irrefutables de que Lorenzo estaba desviando millones de la familia, y peor aún, comprando talio del mercado negro para envenenar lentamente a mi abuelo. El sótano frío pareció dar vueltas alrededor de Abigail. Se sujetó del borde de un estante de vinos de caoba para sostener su cuerpo pesado. Veneno. Pero el hospital dijo que mi papá murió de un infarto masivo. Lo asesinaron, Abigail, corrigió Damián, con la voz endureciéndose como acero frío. Los hombres de Lorenzo le inyectaron cloruro de potasio, que imita un infarto. Pero antes de que lo mataran, Arthur logró robar el disco duro maestro con toda la evidencia. Lorenzo no pudo encontrarlo, así que fabricó la deuda. Usó a Jimmy para aterrorizarte, esperando que tú, sin darte cuenta, vendieras el disco o lo llevaras directo hacia él. Lágrimas calientes y rápidas cayeron por las mejillas de Abigail.
Su padre no los había arruinado. Su padre había muerto intentando hacer lo correcto. Conmovedor, no. Una voz escalofriante resonó por toda la cava. Abigail jadeó, girándose de golpe. El tío Lorenzo estaba de pie al final de las escaleras de piedra, con una pistola con silenciador firmemente sujeta en su mano. Dos matones fuertemente armados lo flanqueaban, con expresiones completamente vacías de compasión. Lorenzo esbozó una sonrisa reptiliana. Damián, siempre fuiste demasiado listo. Sabía que ibas a descubrir lo del talio, pero no pensé que conectarías los puntos hasta llegar a la chica Fight. Lorenzo apuntó el arma directamente al pecho de Abigail. ¿Dónde está el disco, gorda de porquería? Mis hombres revisaron el departamento de tu padre 2 veces. Abigail no podía llenar sus pulmones de aire. El cañón negro del arma parecía un abismo. Yo no sé. En verdad no lo sabe, Lorenzo, dijo Damián con suavidad. Damián no fue por un arma. Simplemente dio un paso al costado, colocando su cuerpo ancho completamente entre la pistola de Lorenzo y Abigail. Arthur sabía que la torturaría si ella conociera la verdad, así que lo escondió a plena vista, dentro de las fundas de sus discos de jazz antiguos. Los mismos que Abigail se negó a vender. A Abigail se le cortó la respiración, recordando las cajas polvorientas de discos apiladas en la sala de su departamento. Los ojos de Lorenzo se abrieron con una codicia repentina. Brillante. Pero ya de nada te sirve. Ustedes dos van a morir aquí abajo. Un trágico homicidio-suicidio provocado por el duelo de la muerte de Vincenzo. Mis hombres ya están tirando la puerta de su departamento en este momento. Tienes razón en una cosa, dijo Damián, revisando casualmente su pesado reloj Rolex. Hay hombres en su departamento ahora mismo. Pero no son tuyos. El teléfono celular de Damián vibró con fuerza en el silencio de la cava. Damián no rompió el contacto visual con su tío. Ese debe ser mi jefe de guardias. Los discos están asegurados. Los archivos encriptados que prueban tu traición y tu malversación acaban de ser distribuidos a la comisión del sindicato. Se acabó, Lorenzo. El rostro de Lorenzo se quedó sin color. Con un rugido primitivo de pánico, Lorenzo levantó el arma hacia la cabeza de Damián. Nunca llegó a jalar el gatillo. Las sombras detrás de Lorenzo de pronto se separaron de las paredes de piedra. Los guardias personales de Damián, que llevaban horas esperando escondidos en los rincones oscuros de la cava, se movieron con una precisión letal y sincronizada. Un disparo silenciado resonó, apenas un chasquido seco, y la pistola de Lorenzo cayó al suelo con estrépito. Lorenzo aulló de dolor, sujetándose la muñeca destrozada mientras los guardias lo sometían violentamente contra el piso. Llévenlo a la bodega, ordenó Damián, con el rostro convertido en una máscara sin emociones. La comisión se va a encargar de él al amanecer. Mientras arrastraban al traidor que gritaba escaleras arriba, la adrenalina finalmente abandonó a Abigail. Las rodillas le fallaron bajo su propio peso. Unos brazos fuertes la atraparon antes de que cayera al suelo de piedra. Damián atrajo el cuerpo pesado y tembloroso de Abigail contra su pecho, sosteniéndola con fuerza. Se acabó, murmuró Damián en su cabello. Tenía hombres vigilándote desde hace semanas, tratando de encontrar el disco antes de actuar contra Lorenzo. Tuve que esperar a que mi abuelo me transfiriera el poder para poder moverme. Ya estás a salvo, Abigail. Horas después, el sol de la mañana bañaba con un tono dorado y cálido la enorme cocina de la mansión. Don Vincenzo había fallecido en paz durante la noche. La casa estaba en silencio. Abigail estaba sentada en la isla de mármol, con una de las camisas de vestir de Damián, demasiado grande para ella, y las manos envueltas alrededor de una taza de café. Damián entró, quitándose el saco de su traje. Deslizó un sobre grueso sobre la barra. El libro de cuentas de Jimmy Rossi está quemado, dijo Damián con suavidad. Adentro está la escritura de una casa segura en Lincoln Park y un fondo fiduciario. Es lo mínimo que la familia Castello le debe a la hija de Arthur Fight. Nunca más tienes que servir otra mesa. Abigail se quedó mirando el sobre. Era la libertad. Bajó la vista hacia su mano izquierda, gruesa, donde el enorme diamante de platino brillaba con la luz del sol. Abigail intentó deslizarlo lentamente para quitárselo.
La mano de Damián salió disparada, atrapando sus dedos contra el mármol frío. El trabajo ya terminó, Damián, susurró Abigail, mirando hacia sus ojos cafés intensos. Sé que esto no es real. Soy una mesera talla 22, no una reina de la mafia. En mi mundo, todos sonríen mientras esconden un cuchillo detrás de la espalda, dijo Damián, acercándose más, con el pulgar acariciando con suavidad los nudillos de Abigail. Pero tú. Tú te paraste frente a Lorenzo en pantalones deportivos y le dijiste que se fuera al infierno. Yo no quiero una muñeca frágil de porcelana, Abigail. Quiero a una mujer con columna de acero. Damián tomó su mejilla redondeada entre sus manos, inclinándose hasta que sus labios rozaron los de ella. Quédate con el anillo. Quédate conmigo. Déjame mostrarte cómo un hombre trata a una reina. Abigail lo miró fijamente. No vio ningún engaño en sus ojos, solo un respeto ardiente y una posesión feroz. Abigail sonrió, dejando que sus curvas suaves se apoyaran contra él. Si me quedo, murmuró Abigail, voy a redecorar esa cava de vinos. Damián soltó una carcajada, capturando sus labios en un beso que le prometía el mundo entero. ¿Te esperabas ese giro final? Si la historia de amor intensa y llena de peligro entre Abigail y Damián te mantuvo al borde de tu asiento, dale like a este vídeo ahora mismo. ¿Crees que Abigail tomó la decisión correcta al quedarse en el peligroso mundo de la mafia? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides compartir esta historia increíble con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias de audio dramáticas, emocionantes e inspiradas en la vida real, cada semana. Activa las notificaciones. /file-text